de mucha importancia para evitar problemas irregulares que se puedan suscitar a futuro. El sistema de derechos reales en nuestro territorio nacional tiene un sistema de la inscripción y las rectificaciones sobre las anotaciones preventivas, las anotaciones marginales y la denegación de las inscripciones. Desde el año 1887 se vio la necesidad de promulgar una ley que ampare y que brinde seguridad al propietario de un bien, y desde la presidencia de Gregorio Pacheco se promulgó la Ley de Registro de Derechos Reales, que contenían 46 artículos distribuidos en 5 capítulos. Y dicha ley se consolidó en un progreso y fue avanzando para dar una garantía sólida a los propietarios de los bienes inmuebles dentro de nuestro territorio nacional. Es así que nació este sistema de derechos reales para garantizar el bien de los propietarios. Esta ley adoptó como principios básicos de inscripción, de autenticidad, tracto sucesivo, de rogación, de prioridad, de especialidad y de publicidad. Las oficinas de derechos reales, cumpliendo con la ley del 15 de noviembre de 1887, expresado también en nuestro Código Civil, el Decreto Supremo 27957 del 24 de diciembre de 2004. Se establecen las oficinas de derechos reales como encargada de llevar el registro público de los bienes y títulos que la ley en su artículo 7 y también del Código Civil del artículo 1521 sostiene que dicha oficina se halla sostenida por el Poder Judicial. Como les mencionaba, que la Oficina de Derechos Reales está bajo la tuición del Consejo de la Magistratura y que se encuentran como sede y ubicada en la ciudad de Sucre, de nuestra capital, ¿no es cierto? También dentro de las oficinas de derechos reales tiene una estructura organizativa que cuenta con funcionarios que componen esta estructura de acuerdo a las necesidades y función que debe cumplir cada funcionario. Los títulos que constan en documento público por acto entre vivo y por causa de muerte son los que se menciona que solo podrán inscribirse en las oficinas de derechos reales. ¿Quiénes podrán inscribirse en las oficinas de derechos reales? Los títulos que constan en documento público por acto entre vivo o por causa de muerte. Resoluciones judiciales que consten
en certificaciones o ejecutorias expedidas en forma auténtica. Títulos que consten en documento privado legalmente reconocido. La Oficina de Derechos Reales se encarga de registrar y certificar los inmuebles mediante el sistema computarizado TEMIS, el cual cuenta con la técnica del folio real. El folio real son números que el sistema computarizado le asigna. El sistema de registro folio real es una técnica computarizada que tiene como fin individualizar la propiedad inmueble, identificándola de manera física y jurídicamente. Esta identificación física se refiere principalmente a la ubicación del inmueble, límites y otros datos que sean necesarios, ¿no es cierto? Entonces, respecto a la identificación jurídica, se da por la publicidad de los derechos que se refieren al inmueble. Se constituyen por el antecedente dominial del cual proviene el derecho de propietario del transferente. ¿Qué permite el folio real? Conforme vamos a ir avanzando, vamos a ir haciendo al mismo tiempo el cuestionario. ¿Qué permite el folio real? Permite diferenciar cada uno de los componentes que se registraban en los libros de forma manual. Pregunta de examen. ¿El folio real qué permite? Diferenciar. También se puede comprobar que a través de este sistema, cada inmueble cuenta con su propio folio real, el cual perdura mientras no se verifiquen modificaciones en su conformación física. Por otro lado, podemos observar que también el registro de derechos reales cuenta con 3 libros que son libro de transferencia, libro de gravámenes o hipoteca, libro de anotación preventiva. Los títulos sujetos a inscripción son los actos o títulos a título gratuito u oneroso a través de los cuales se transmite la propiedad de los bienes inmuebles. Los actos que constituyen, modifiquen o extinguen la servidumbre a los derechos de uso o habitación. Actos por medio de los cuales se constituyen, modifican o extinguen hipotecas sobre la propiedad inmobiliaria. Los contratos de anticresis, los contratos de sociedad que comprenden el goce de bienes inmuebles, las sentencias que constituyen el patrimonio familiar, los contratos por los cuales se constituye la prenda sin desplazamiento, los contratos por los que se alquilan inmuebles por más de 3 años o se adelantan alquileres por más de 1 año, las disposiciones testamentarias. La división de bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios, las sentencias judiciales basadas en autoridades de cosa juzgada. La cancelación de todo título,
registrado dispuesto por autoridad judicial. Si yo pregunto, ¿qué es cosa juzgada? Es pregunta básica de conocimientos básicos, para que ustedes lo tomen en cuenta y siempre ustedes lo van a, y se van a preguntar y le van a preguntar qué es cosa juzgada hasta su examen de grado. La cosa juzgada es aquel que pone fin a un litigio y que no es sujeto a impugnación. También ustedes pueden buscar cosa juzgada en el internet. Pregunta de examen. Y es de conocimiento básico. También la cancelación de todo título registrado dispuesto por autoridad judicial. También en la ley del 15 de noviembre de 1887 se dispone que se inscriban en registro las hipotecas legales, voluntarias o judiciales. También los contratos de venta, los contratos de cambio y anticresis, los contratos de sustitución de dote, los contratos u otro título de usufructo, uso y habitación. También tenemos lo de redención, traslación y reducción de censos. Las sentencias y laudos arbitrales ejecutoriados que declaren la prescripción adquisitiva de dominio o de cualquier otro derecho real. También tenemos los contratos de cuya virtud se crean o se extinguen la servidumbre, los contratos de arrendamiento por más de 5 años. El privilegio resultante de una venta. El privilegio del que ha suministrado dinero para adquisición de un inmueble. Las concesiones de minas, canteras u otras aprovechamientos importantes. Todos los contratos nominados y los innominados. Pregunta de examen, ¿qué son los contratos nominados y qué son los contratos innominados? Los contratos nominados son aquellos que se encuentran establecidos en nuestro Código Civil y los innominados son los que no se encuentran señalados en nuestro Código Civil. Por ejemplo, son los acuerdos transaccionales, tenemos el tema de la asistencia familiar, tenemos también un acuerdo de conciliación en el tema de plazos para poder cancelar una deuda X para no poder hacerlo público el documento. También se tiene en el artículo 8 que deben inscribirse, dice, todos los impedimentos y provisiones que limiten el derecho de la propiedad y la libre disposición de los bienes. Y en esta ley también tiene una serie de requisitos. Los requisitos de los títulos al momento de presentarlos. Al momento de presentar uno de los títulos sujetos a registro, según la ley que los rige, se deben cumplir ciertos requisitos. Uno, que debe cumplir el principio de rogación, que se refiere a la solicitud del registro a derecho real. Es el principio registral que yo voy a solicitar para que sea registrado el bien
inmueble y todo lo que están sujetos a inscripción. El segundo requisito, tenemos principio de forma, que debe cubrir los requisitos de forma que se observan en la carátula notarial, la cual es llenada por el notario actuante. También tenemos los efectos de la inscripción. La inscripción, un momentito, por favor. Bueno, sus compañeros están preguntando en el grupo y dicen en qué tema, en qué estamos, registro de derechos reales en Bolivia, página 515, y también en la fotocopia que nos dio, ¿no? Entonces, sus compañeros que han llegado retrasados, estamos avanzando la unidad 21 sobre los registros de derechos reales. Continuando, para los efectos de la inscripción, se establecen que la inscripción produce efecto. Uno, que es el privilegio, una vez registrado, un inmueble en derechos reales puede surtir efecto contra tercero. Porque yo, una vez mi bien inscrito en derechos reales, yo voy a demostrar que soy el propietario y derechos reales me ha dado la garantía para que pueda tener un código o el que nos da el sistema computarizado, que es el folio real. Luego, otro de los efectos de la inscripción es la forma de efectuar la inscripción. Las personas que inscriban su título dice que deberá pagar las disposiciones administrativas. ¿Que deben de pagar estos impuestos? Internos en la alcaldía municipal, que cuando yo inicio mi trámite para inscribir en derechos reales, se debe de pagar los impuestos de acuerdo a la jurisdicción que le corresponde donde se encuentra la propiedad o el inmueble. Lo otro es que tenemos que tener un levantamiento topográfico, que es la persona indicada que lo puede realizar, es un agrimensor y que debe ser autorizado por la alcaldía municipal para que se realice el levantamiento topográfico y su plano catastral. El título y el certificado de pago de impuestos, las personas interesadas se presentan en las oficinas de derechos reales para poder presentar la documentación con el nombre, el apellido, profesión, estado civil, domicilio del interesado, donde se encuentra también la fecha de otorgamiento. También está el nombre y apellido del notario, quien realiza o autorizó la escritura pública con su firma y rúbrica, si se trata también de un documento privado, donde se realiza una compra-venta. También eso se debe adjuntar para poder cumplir
los requisitos para poder inscribir en derechos reales y también, como les mencionaba, que tienen efectos en la inscripción. Los sujetos que piden la inscripción. ¿Quiénes piden la inscripción? Dice que son los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? Somos las personas. Son las personas que pueden solicitar la inscripción del inmueble en las oficinas de derechos reales. Estas personas son aquellas personas que quieren asegurar el derecho de propiedad. Aquel notario que autorice el acto. Aquel juez que dictare una sentencia ejecutorial. Las anotaciones preventivas también son llamadas medidas provisionales, que tienen como finalidad proteger por un tiempo derechos que todavía no se encuentran en condiciones para llevar a cabo su registro. Conforme al artículo 1552. El artículo 1552 nos habla sobre las anotaciones preventivas. No procede mientras no presente una orden judicial. Se asegura que se inscribe para hacer notar el estado en el que se encuentra el bien o, en su caso, para preservar algún derecho propietario no formalizado por el registro. Respecto a la ley de inscripción de derechos reales, en su artículo 26, 27, 28, 29 y 30 se considera el estudio de la anotación preventiva. El artículo 26 de esta ley asegura que podrán pedir anotación preventiva quienes. Tenemos una serie donde nos señala quien demanda en juicio la propiedad del inmueble o la construcción, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real. También dice quien obtiene a su favor la providencia de secuestro o mandamiento de embargo ejecutado sobre el inmueble del deudor. Quien obtiene sentencia basada en autoridad de cosa juzgada. Quien deduce demanda para obtener sentencia sobre impedimento o prohibiciones que limitan la libre disposición de bien. Quienes tengan un título cuya inscripción definitiva no pueda hacerse por falta de algún requisito subsanado. Respecto al plazo de las anotaciones preventivas, se establece que caduca después de 2 años y se puede prorrogar por 1 año más. Durante este lapso se puede realizar la inscripción definitiva a través de sentencia ejecutoriada basada en autoridad de cosa juzgada por haber subsanado la causa que impedía la inscripción. La cancelación de la anotación preventiva se rige según el artículo 40 del Reglamento de Inscripción de Derechos Reales. Se menciona cuando la sentencia ejecutoriada fuese absuelto
el demandado de la demanda de propiedad, cuando la sentencia ejecutoriada fuese desestimada la demanda propuesta. Cuando no se subsane por el interesado el vicio que impidió la inscripción definitiva del título. Cuando la anotación preventiva se convierte en inscripción definitiva a favor de la misma persona en cuyo provecho se haya constituido. Cuando renunciare a su derecho en forma legal, la persona a cuyo favor estuviese constituida la anotación preventiva. Un momentito, por favor. También tenemos las suscripciones y las rectificaciones. Las rectificaciones son procedimientos que se aplican en los casos, el artículo 1550, que señala que todo contrato, resolución judicial u otro acto que de cualquier modo modifique una inscripción sin extinguirla totalmente se registrará mediante una subinscripción que se anotará al margen de la modificada. Asimismo, se reconoce que son trámites judiciales que se realizan ante el juez de partido en lo civil, para que éste disponga la rectificación de algún error de hecho que se haya podido dar en el registro de derechos reales. Y también tenemos en el artículo 1551 que habla también sobre la rectificación. Al establecer, se podrá rectificar mediante una inscripción cualquier error cometido por el título del derecho inscrito o en su inscripción. Referente a las notas marginales, también son conocidas como anotación marginal, que consiste en la acción de escribir en el borde del libro de inscripción alguna circunstancia o actuación que permite una aclaración o un enlace por otro asiento o folio. Se procede a un proceso ejecutivo, se embargan bienes inmuebles y se comunica judicialmente tal situación al registrador, que posee el mismo valor que la anotación preventiva, quedando sin efecto pasado los 30 días. También se solicita la nota marginales o la anotación marginal. Y respecto a nuestro Código Civil, en el artículo 1554, prevé que cuando en las demandas ejecutivas se señalan inmueble, se notificará al registrador para que en la partida de inscripción respectiva ponga una nota marginal, la cual vendrá como anotación preventiva de embargo por 30 días, pasado los cuales quedará sin efecto. Entonces tiene que solicitar dentro de los 30 días. Luego nos habla de la denegación de la inscripción.
¿Cuándo se da la denegación de la inscripción? Cuando el título no reúna los requisitos necesarios para su validez, como lo señala el artículo 1555. Y dice, no se inscribirán ni anotarán en el registro los títulos que contengan alguna falta insubsanable a juicio del registrador. Las denominadas faltas insubsanables son omitir el nombre del que transmite o adquiere el derecho, omitir el derecho materia del acto o contrato, no determinar adecuadamente el bien sujeto o registro, no individualizar con claridad el bien sujeto a inscripción o no determinar precisa y claramente la suma garantizada con el gravamen. Luego tenemos la extinción de la inscripción. Nos habla sobre la extinción de la inscripción. También menciona en el artículo 35 y 36 sobre la ley de inscripción de derecho real. ¿Cuándo se extingue? Por haber sido cancelada, por haberse inscrito una transferencia de la propiedad o derechos reales a favor de otras personas, por la prescripción y por haber expirado el término fijado para tal efecto. Y luego tenemos la cancelación de la inscripción. Existen dos tipos de cancelación. Por un lado, la cancelación total y por otro lado tenemos la cancelación parcial. La cancelación total también presenta una en los siguientes casos. Por ejemplo, cuando desaparezca por completo el bien objeto de la inscripción, cuando se extinga legalmente el derecho inscrito, cuando se declare nulidad del título en virtud del cual se ha hecho la inscripción, cuando se declare la nulidad de la inscripción misma por falta de alguno de los requisitos esenciales, cuando se acredite en forma auténtica el pago o la consignación hecha legalmente, cuando se verifica la confusión de la propiedad de los bienes gravados y el derecho inscrito sobre ello en la misma persona. Cuando se presente en forma auténtica una resolución judicial que acredite haber cesado los efectos y cuando vencido judicialmente el bien. Y la cancelación parcial también señalado en el artículo 1559 del Código Civil, manifiesta en los siguientes casos: cuando se reduzca en parte por accidente natural el bien objeto de la inscripción, cuando se reduzca el derecho inscrito, cuando se reduzca la suma garantizada con el gravamen. Los requisitos que deben presentarse para hacer una cancelación, según el artículo 1560 del Código Civil, son: tenemos las inscripciones o anotaciones preventivas hechas en virtud de documento público. Solo se cancelarán mediante otro documento público otorgado
entre partes legítima o en virtud de resolución judicial pasada por la autoridad de cosa juzgada. Las anotaciones hechas por orden judicial se cancelarán solo al mérito de otra que emane del mismo juez. Este es un tema cortito sobre el tema de los registros de derechos reales. De este tema vamos a dar nuestro segundo parcial. Y también vamos a dar nuestro segundo parcial sobre el tema de la propiedad. Con respecto al tema de la propiedad, también voy a explicar, sus compañeros ya han expuesto también sobre este tema, pero voy nuevamente a repasar el tema de la propiedad para que podamos dar nuestro segundo examen sobre la unidad 4, que es la propiedad y registro de derechos reales en Bolivia. El tema de la propiedad. Un momentito. La propiedad es un poder de derecho o es un poder jurídico, ¿no es cierto? Que también va a entrar en el tema del examen. Si yo pregunto, ¿qué es propiedad? Es un poder de derecho, es un poder jurídico que se le otorga al propietario. Para este poder jurídico se realicen sus propios intereses, ¿no es cierto? ¿Cuáles son nuestros propios intereses? Poder vender, poder obtener dinero sobre ese bien, ¿no es cierto? Entonces la propiedad, pregunta de examen. Y también en nuestra Constitución Política del Estado, que nos habla en el artículo 56, que dice, también ustedes pueden explayarse con su Constitución, donde dice que toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectiva, siempre que cumpla una función social, ¿no es cierto? Siempre el Estado dice que tenemos que tener una propiedad que cumpla una función social. Mucha gente compramos una casa, 2 casas, 3 casas y solamente el propietario vive en una sola. Yo le estoy dando una función social, como también nosotros lo arrendamos o lo damos en anticresis, ¿cierto? Que vendría a ser una posesión por tercero. En nuestro artículo 105 de nuestro Código Civil también nos habla sobre la propiedad. ¿No es cierto? En el artículo 105 dice que la propiedad es un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo dentro de los límites y con las obligaciones que establece nuestro ordenamiento jurídico. ¿No es cierto? También tenemos
3 conceptos de donde podemos nosotros responder qué es la propiedad. Si ustedes responden lo que dice la Constitución Política del Estado, que está en su artículo 56, en el Código Civil, que está en el artículo 105, y también ustedes pueden responder qué es la propiedad. Es un poder de derecho, es un poder jurídico o poder jurídico que se le otorga al propietario. Con 8 palabras ustedes pueden responder. Tienen 3 respuestas cuando se le pregunte qué es la propiedad. También hay tratadistas que dicen, como por ejemplo Morales Guillén, nos dice que la propiedad es el sistema más satisfactorio para organizar la distribución de la riqueza material en las necesidades cuya vida económica está organizada sobre la base familiar y en las cuales la simple familia u hogar constituye la unidad normal de las actividades económicas. Por otro lado, también Osorio dice que la propiedad es la facultad legítima de gozar, disponer de una cosa con exclusión del árbitro ajeno y de reclamar su devolución cuando se encuentre indebidamente en poder de otro. También en la legislación argentina asegura que la propiedad es el derecho real en virtud del cual una cosa se halla sometida a la voluntad y acción de una persona. También en el derecho romano nos dice que los planteamientos que se convierten en válidos por la perfección de su idea, dice que la propiedad consistía en la suma de los siguientes derechos, ¿no? En el derecho romano dice de que la propiedad consiste en una suma de derechos, de varios derechos. Esos derechos eran usar la cosa, percibir los frutos, el de abusar de la cosa, el de enajenar la cosa, el de disponer de la cosa, el de reivindicar la cosa, y además asegura que el propietario posee el derecho de servirse de la cosa, el uso, el derecho de percibir su fruto, el derecho a disponer la cosa. Luego, Messineo, un jurista italiano, dice que la propiedad es la estabilidad o consolidación de la posesión exclusiva de los bienes. Además dice que es el poder de derecho, transformando en un poder jurídico. La propiedad es el equivalente jurídico del concepto económico del capital, como lo menciona también al inicio, que como decíamos, que la propiedad es el poder de derecho o poder jurídico que se le otorga al propietario, ¿no es cierto? También en el Código italiano, la propiedad señala gozar y disponer de la cosa de un modo pleno y exclusivo dentro de los límites con la observancia de las obligaciones establecidas en el ordenamiento jurídico. Asimismo, la propiedad, como derecho que le corresponde a todo sujeto, se dispone el documento redactado el 10 de diciembre de 1948, donde alberga la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dispone que toda persona tiene derecho a la propiedad. También en las Declaraciones Universal de los Derechos Humanos también nos habla que nosotros tenemos derecho a la propiedad.
En conclusión, la propiedad es el derecho de usar, gozar y disponer de un bien de acuerdo a los requerimientos de uno, siempre y cuando que esto no sean compatibles con el bienestar social o bienestar de colectividad. Por lo tanto, ustedes tienen 3 definiciones: la Constitución, el Código Civil, y también hay diferentes definiciones sobre el tema de la propiedad. A raíz de lo que nos habla Morales Guillén, Osorio, Derecho Romano, Messineo, vino una evolución histórica de los derechos de propiedad del Imperio Romano. También nos habla en la Edad Media y la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. En la evolución sobre la propiedad en el Imperio Romano, los orígenes de la propiedad son muy antiguos, como la misma humanidad. En Roma se va forjando ideas básicas de la propiedad, la cual se desarrolla en el periodo arcaico, periodo clásico y en el Bajo Imperio. En este periodo del periodo arcaico, habla sobre el tema de la familia o gens, también que se le denomina familia o gen. Y era el que tenía la titularidad sobre un primitivo derecho sobre el suelo, teniendo al frente de ella al pater familias, quien era el que tenía la potestad, la plenitud de los derechos civiles. Además, afirma que la propiedad individual es más un poder que una propiedad en el moderno sentido del término. Luego, nos habla sobre el periodo clásico. La propiedad quiritaria o plena propiedad romana, donde los únicos que le ejercían eran los ciudadanos romanos. Por otro lado, nace la llamada propiedad provincial o peregrina. Entonces, en el periodo clásico, nace la propiedad provincial o peregrina, y en el periodo arcaico también es denominado familia o gens. En el arcaico, que tenían la titularidad sobre un primitivo derecho sobre el uso sobre el suelo. Y en el periodo clásico tenemos donde nace la propiedad provincial o peregrina. Que se hallaba esta propiedad quiritaria, que debían ser protegidas por condiciones de protección fijadas por el magistrado. Y que gracias a estas relaciones de hecho se producen consecuencias jurídicas importantes. Asimismo, la posesión se considera como una relación de hecho,
de acuerdo a las necesidades, las prácticas, la posesión material y otras al derecho de poseer. Luego tenemos el Bajo Imperio, también reconocida por el derecho civil romano, o también el Corpus Juris, elaborado por Bizantino, respecto a la posesión, ¿no es cierto? Que yo les pregunté también en el examen cuáles son los elementos de la posesión, y lo que estamos nuevamente, que sus compañeras hablaron sobre el animus y el corpus, ¿no es cierto? Que adquiere su mayor evolución la posesión del propietario, del que cree serlo, dice, en virtud de un justo título de adquisición para el cual se tenía que demostrar la buena fe. ¿No es cierto? También anteriormente hemos hablado sobre el tema de los modos de adquirir la posesión. Referente a esta evolución histórica sobre el derecho de propiedad, en la Edad Media, después de la caída del Imperio Romano, grandes propietarios se convierten en más de hecho que de derecho. El Estado se convierte al gran propietario en un dueño todopoderoso y hace de su propiedad una dominación. El número de pequeños propietarios libres disminuye, ya que quedan sujetos a la ley de potens o propietarios potens, o bien a solicitar la protección, dice, en un establecimiento eclesiástico. Había una confusión entre los vínculos personales y los vínculos reales. Las relaciones jurídicas son relaciones de fuerza, ¿no es cierto? Cuando ya existe una relación jurídica es porque existe un tema judicial, un proceso judicial. Desde esta evolución ya existían las relaciones jurídicas, lo cual son relaciones de fuerza. Tener una cosa significa ser propietario y es demostrar una posesión. Los potens se convierten en tributos de poder público en el objeto de la propiedad privada. Adquieren derechos señoriales, que son un signo de poder, que se convierten en objeto de su soberanía. Luego, en el año 1789, el régimen concreto de propiedad se convierte en la Revolución Francesa, se pone fin radicalmente al feudalismo, y fue la revolución que a través de varias leyes suprimió el título nobiliario, las deudas contraídas con los nobles y los juicios nacidos por los delitos cometidos contra ellos. Luego, sus compañeras también hablaron sobre la edad moderna.
La Edad Moderna también fue una evolución histórica sobre el derecho de la propiedad. La revolución burguesa determina cambio en el sistema de poder, pero sigue siendo ostentando por aquel que posee dominio. La cualidad del ciudadano, el pago de impuestos por la tierra y que la propiedad genera oposiciones para el acceso determinada a la defensa del derecho de la propiedad. Los registradores de la propiedad, que ya existían, notarios, jueces, fiscales, estudiadas también con hijos, terratenientes, como puede comprobarse en la época, y los nombres de muchos artistas jurídicas. El Código Civil norteamericano se dedica más del 75% de sus artículos de la propiedad y los modos de obtenerla. Luego, en la edad contemporánea, nos habla, también surgió, dice, una tesis de la propiedad. Como función social, la noción que rompería con el carácter sagrado e imprescriptible que pretendió darle el liberalismo a la propiedad. Pero al darle el liberalismo a la propiedad, surgió la crítica de carácter individualista de la propiedad, según la concepción de von Leyring. La propiedad no podía ser un castillo, inaccesible, dice, inaccesible, dejando al árbitro de la incomprensión, el capricho de la terquedad, y más frívolo y desaforado egoísmo del individuo. Entonces dice que la propiedad debía servir como un elemento para el desarrollo integral de la sociedad. Por otro lado, la creciente intervención por parte del Estado de la economía y se reflejaría con mayor énfasis después de las guerras mundiales. Siendo así que desde esa época la propiedad debe estar a la vez al servicio del bien común. Es decir, a partir de este momento el derecho sirve como freno a las facultades del propietario, ¿no es cierto? Entonces, toda esta evolución histórica que hemos visto que nos habla la propiedad. Y como introducción tenemos 3 definiciones, que es la propiedad, el poder de derecho o poder jurídico que se otorga al propietario. Y nuestra Constitución Política, en su artículo 56, numeral 1, dice que toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectivamente. En nuestro Código Civil, en su artículo 105, también nos habla de la propiedad, ¿no? Pregunta de examen. Y de acuerdo a la evolución histórica, ustedes han escuchado que tenemos el Imperio Romano en la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Luego tenemos las características. Según un tratadista, Ripper, en su Tratado de Derecho Civil, habla sobre los derechos reales e indica que la propiedad presenta 3 características esenciales. Y limitación. Señala que el propietario puede en principio ejercer los poderes sobre una cosa que es objeto de derecho.
pudiendo extraer la total utilidad de la economía. Además de estos poderes se refiere para realizar todos los actos susceptibles de restringir, descomponer, destruir su derecho. Luego tenemos la exclusividad. El derecho de propiedad dice que es exclusivo en el sentido de que el propietario se beneficia con la totalidad de la prerrogativa inherente. Es un derecho de propiedad. No podrá pertenecer en su totalidad a dos titulares, según lo que dice Ripper, ¿no es cierto? Pero nosotros cuando inscribimos a derechos reales, se puede inscribir la propiedad a nombre de el esposo o la esposa o los herederos, ¿no es cierto? Que se encuentran registrados con matrícula tanto y folio real. En ese entonces no se podía inscribir en su totalidad, dice la titularidad. También tenemos la perpetuidad. La perpetuidad en el sentido que no le es, dice, asignada una duración alguna. Dura tanto como su objeto. En otro sentido, según el cual su existencia es independiente de su ejercicio, no pudiendo perderse por el no uso. La propiedad condicional, en tanto que las modalidades de la obligación son numerosas y solo se pueden citarse a la condición como modalidad usual de los derechos reales. Luego tenemos los elementos de la propiedad o prerrogativa. Y los elementos de la propiedad, según Osorio, que también apoya al derecho romano, dice que son usar la cosa, percibir los frutos, abusar y disponer de la cosa, derecho a poseer. En ese modo también nos menciona en nuestro Código Civil, en el artículo 105, que la propiedad es un poder jurídico, ¿no es cierto? ¿Y qué permite? Permite el derecho de usar, derecho a gozar, derecho de disponer del bien, derecho de poseer. Esto existe en nuestra legislación nacional y también en los planteamientos del derecho romano. Tenemos también la función social sobre la propiedad. La función social que se debe cumplir siempre una función social. Lo cual indica en el Código Civil, en nuestro código, en el artículo 106. La propiedad debe cumplir una función social concordante con el artículo 56 de la Constitución Política del Estado. Y para Morales Guillén, Amecineo dice que la función social supone que la propiedad cumple una finalidad social y además obliga al propietario a ejercer su derecho en interés de todos, al menos sin que se pueda ir contra el interés general.
Y además la propiedad siempre se halla subordinada al bien como un interés social. A esa es la razón fundamental de su funcionamiento. Es lo que nos dice Morales Guillén. Pero en nuestra legislación boliviana, en nuestro artículo 106, la propiedad debe cumplir una función social concordante con el artículo 56 de la Constitución Política del Estado. También tenemos las diferencias conceptuales entre dominio y propiedad. Dominio y propiedad son usados como sinónimos. Opina que el criterio, según Vélez, opina que las palabras dominio y propiedad son usadas como sinónimos, ya que son un criterio que se extrae de la jurisprudencia española. Por su parte, en el Código Civil chileno vigente asegura que el artículo 582, dominio llamado también propiedad, es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente. Por otro lado, tenemos a Hugo Galindo Decker, es un autor nacional, dice que la propiedad, a diferencia de dominio, es una significación más evolucionada, acorde a los avances de la ciencia y los factores espirituales de la humanización del derecho. Y se confronta al dominio considerada como un instituto cerrado, único y estático. La propiedad como una configuración plural, abierta y dinámica. Y dice, de la rigidez del dominio se está pasando a la plasticidad de la propiedad. Entonces, ¿qué se afirma? Que la propiedad es la expresión moderna y avanzada del dominio. Y tenemos la diferencia conceptual entre ambos términos. Así para tener las ideas más claras. Dominio hace referencia a la titularidad sobre un objeto corporal. Va conectado con una cuestión jurídica. El dominio se reserva para las cosas muebles, inmuebles. También considerando como el derecho de propiedad sobre las cosas. Asimismo, el dominio se utiliza en sentido técnico para designar el señorío sobre las cosas corporales y se refiere a cosas y derechos plena o limitada, pero siempre referida a cosas corporales. Y con respecto a la propiedad, indica esta relación de pertenencia o titularidad. Se refiere a una cuestión jurídica, toma una significación amplia, ya que comprende también los derechos, no solo a las cosas. Se la emplea para referirse a todos los derechos susceptibles de apreciación pecuniaria. Es un concepto económico-jurídico que se refiere a todos los derechos reales. Y luego tenemos la pérdida del derecho de propiedad, desde el punto de vista material y destrucción jurídica. La pérdida del derecho de propiedad significa la cesación de la actividad jurídica entre la persona y la cosa. Puede darse por un acto de voluntad titular o por causa totalmente ajena a ella. La pérdida puede darse en los siguientes casos. Cuando, desde el punto de vista del objeto, que vendría a ser la destrucción material y la destrucción jurídica. La destrucción material
cuando el bien sobre el que se ejercita el derecho desaparece, ya sea por efectos naturales o por obra de la persona. Y la destrucción jurídica cuando la cosa queda fuera del comercio de las personas. Desde el punto de vista del sujeto, tenemos la cesación voluntaria y la cesación involuntaria. La cesación voluntaria se refleja la intención de dejar la relación persona-cosa y se da en la forma de enajenación y de abandono. La cesación involuntaria se produce por extravío, robo o sustracción, además por la expropiación. Con esto, sus compañeras ya expusieron este tema. Nuevamente hemos hecho hemos explicado este tema y vamos a dar el segundo parcial sobre el tema de la propiedad y registro de derechos reales en Bolivia. Todos tienen sus libros, ¿no es cierto? ¿O gustan que vamos a hacer un pequeño cuestionario para que ustedes puedan tomar o poder estudiar? Pero todo está en el libro. Bueno, ¿quieren que les haga algún cuestionario o seguimos avanzando? El cuestionario, por favor, doctora. Ya, vamos a avanzar. Cuando falten unos 15 minutos vamos a hacer el cuestionario. Solamente no hubo quórum, solamente una persona se ha pronunciado y los demás creo que han entendido el tema para que puedan estudiar. Con respecto al procedimiento de derechos reales, que su compañero se lo pasó por internet y creo que ustedes han podido leer, ¿cuántos son los que están sujetos a inscripción? ¿Alguien me puede decir? Quedamos la anterior con el procedimiento de derechos reales, que son 47 los que se encuentran sujetos a inscripción y que todos tienen su procedimiento, sus requisitos que se debe cumplir para que se proceda a la inscripción, y también tienen su plazo de entrega. Unos tienen 3 días y otros 5 días. Quedamos la anterior sobre la constitución de servidumbre, también sobre la matriculación de inmueble, que también tiene una serie de requisitos, son 5, tiene su procedimiento, cómo se debe presentar, y tiene un plazo de 5 días para que se pueda entregar el folio real, el testimonio de escritura pública con el sello de derechos reales. Luego tenemos la matriculación, inscripción de transferencia de bienes inmuebles de propiedad del Estado y demás entidades territoriales autónomas, que también son inscritas en derecho real. Cuando hablamos de territorio autónoma o del Estado, es cuando, por ejemplo, nosotros son bienes del Estado, instituciones, también están sujetas a inscripción, ¿no es cierto?
y dicen demás entidades territoriales igual a las alcaldías municipales cuando el tema de las áreas verdes también son inscritas en derecho real. Con respecto a esto también tiene su requisito que se debe presentar la ley de territorialidad autónoma correspondiente en el caso de registro de propiedades a favor de cualquier entidad territorial autónoma. También se tiene que presentar la ley autónoma, la ley de la entidad territorial autónoma aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional en el caso de enajenación de bienes de dominio público a favor de tercero y bienes inmuebles de patrimonio institucional. El plano aprobado por la entidad competente u otro documento técnico. Tenemos el NIP, que debe tener de la institución, la cédula de identidad del ejecutivo de la entidad territorial autónoma correspondiente, certificado de no afectación emitido por la entidad territorial autónoma. Y también tiene su procedimiento, que anteriormente le decía, acudir a la ventanilla de información, luego a la ventanilla de los asesores de registro, luego a caja, hacer el pago del arancel y también tiene un plazo de 5 días para entregar el folio real con lo solicitado. También tenemos la regularización del derecho propietario mediante la ley 247. La ley 247 se puede inscribir en virtud a una sentencia ejecutoriada a favor del beneficiario. Y a consecuencia de ese trámite judicial de regularización del derecho propietario, se puede presentar los requisitos. La provisión, 1, la sentencia ejecutoriada, la provisión ejecutoriada protocolizada ante un notario de fe pública, cédula de identidad del beneficiario del inmueble, plano aprobado por el GAM, impuesto anual, impuesto a las transacciones, y todos los documentos le manifestaba que deberían estar en original y 2 fotocopias. Y luego tiene lo mismo su procedimiento y tiene 5 días hábiles para que le hagan la entrega y la orden judicial ejecutoriada con el sello de registro civil. Luego tenemos la inscripción de función. ¿Qué significa la inscripción de función? Es el registro voluntario o judicial de fusión de 2 o más inmuebles colindantes, generando un solo registro. Y también tiene su procedimiento: escritura pública, folio real, certificado catastral, cédula de identidad, y tiene su procedimiento y la entrega es de 5 días hábiles. Luego tenemos la usucapión. La usucapión es un modo de adquirir la propiedad de un bien inmueble por el transcurso del tiempo mediante un proceso judicial. Si yo pregunto qué es la inscripción de usucapión, pueden anotarse, por favor.
es un modo de adquirir la propiedad de un bien inmueble por el transcurso del tiempo mediante un proceso judicial. Se debe presentar en las oficinas de derechos reales, en la escritura pública de usucapión o testimonio judicial. 2 originales. Impuesto anual de la gestión, impuesto a las transacciones gratuitas, plano refrendado por el juzgado, plano aprobado por el GAM y certificado catastral del distrito que tenga el servicio de catastro. Cédula de identidad de los usucapistas. 2 fotocopias de todos los documentos. Su procedimiento es presentar en la ventanilla de información, luego a la ventanilla de asesor y registro, le dan el comprobante, se realiza el pago de arancel y el tiempo de entrega es de 8 días hábiles. Que le entregan el folio real y el testimonio de escritura pública de usucapión con el sello de registro de derechos reales. Voy a dejar hasta la usucapión y vamos a hacer el pequeño cuestionario. Doctora, buenas noches. ¿Puedo hacer una consulta? Adelante. Doctora, en el caso de las TCOs, que son tierras comunitarias de origen titulados a los pueblos indígenas, ¿cuál sería el procedimiento para poder regular un derecho propietario? Un poco le pongo en contexto mi pregunta. Yo trabajo en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y Ya, hace muchos años se ha construido dentro de la TCO campamentos para guardaparques. ya. Ya, con respecto a lo que he entendido, usted quiere saber cuál es el procedimiento para regularizar el derecho propietario de, de esa zona o territorio o superficie para inscribir a derechos reales. Quiero yo entender eso. Su pregunta de usted es, ¿cuál es el procedimiento para la inscripción a derechos reales? Para regularizar el derecho propietario. Ya. Bueno, yo quiero preguntarles, a ver, si nosotros, si estamos, por ejemplo, yo vivo en Cochabamba, en la ciudad. Si es en la ciudad, es una zona. ¿Qué zonas es? Cuando vivimos en ciudad o vivimos en el pueblo. Urbano, doctora. Exacto. Somos una zona urbana. Y cuando es fuera, es Rural. rural, ¿no es cierto? Es una zona rural. Lo que se registran en derechos reales son lo urbano, porque para que yo pueda registrar a derechos reales es lo que está dentro de ese territorio de la zona urbana. Yo voy a dar el solicitar el procedimiento porque tengo una alcaldía para que pueda hacer el trámite que corresponde. Y cuando es tema de TCO, eso nos iríamos por el tema del INRA, que debemos de presentar. Es otra serie de requisitos para que se pueda regularizar ese derecho propietario, pero es mediante procedimiento lo que corresponde al INRA. Ahora estamos hablando solo lo que es derecho reales, ¿no es cierto? Todo lo que es urbano. Cuando
avancemos otro módulo. Si yo soy su docente, vamos a hablar todo lo que es el tema del saneamiento territorial. Si hay alguna otra pregunta. Si tienen alguna duda sobre el tema de la propiedad y sobre el tema de registro de derechos reales en Bolivia. Buenas noches, doctora. Quería saber si el examen, ¿cuándo lo vamos a dar de los dos temas? El examen va a ser el día sábado, va a ser su segundo parcial, van a ser 10 preguntas. Voy a llevar yo su examen en hojas. Son 41 estudiantes que tengo registrados, solamente tengo 34 estudiantes en la sala virtual. Voy a tomar lista, o primeramente vamos a hacer el cuestionario. ¿Quiere que le haga cuestionario o no? Para que yo siga avanzando. Doctora, hagamos el cuestionario, por favor. Ya, yo les voy a preguntar que me den un concepto y se van a ir anotando, ¿ya? Porque eso no está en el libro, ustedes lo pueden buscar igual en el internet. ¿Qué es la aceptación de herencia? Respuesta. Es un reconocimiento por el cual una persona o personas están llamadas a suceder sobre los bienes del fallecido. ¿Puede Luego, repetir la respuesta, doctora? Respuesta, doctora, por favor. ya. ¿Qué es la aceptación de herencia? Es un reconocimiento por el cual una persona o persona están llamadas a suceder sobre los bienes del fallecido. Pregunta número 2. Hemos hablado también sobre la inscripción de anotación preventiva, ¿no es cierto? ¿Qué es una anotación preventiva judicial? ¿Qué es una inscripción de anotación preventiva judicial? Es el registro
de restricciones contenciosas. Sobre un determinado inmueble. En virtud a una resolución judicial o requerimiento fiscal dispuesta por autoridad competente. ¿Y qué es una cancelación de inscripción de anotación preventiva? ¿Qué es la inscripción de cancelación de anotación preventiva? Respuesta. Es la cancelación de la anotación preventiva en virtud a una orden judicial, requerimiento fiscal y otros, dispuesta por autoridad competente sobre un determinado bien inmueble. Otra pregunta. ¿Qué es la matriculación de inmueble? Respuesta. La matriculación es la actualización que consiste en el
traspaso y volteo de datos de un sistema anterior al sistema actual de folio real, otorgándole un número único de matrícula. Son 4 lo que le estoy preguntando respecto sobre el tema, lo que están sujetos a inscripción. Son 4 preguntas y lo demás están en su libro. Todo lo tienen ahí. Pero si quieren que hagamos un pequeño cuestionario, yo le pregunto, ¿qué es la propiedad? Definición de propiedad del Código Civil. ¿Cuántas evoluciones históricas hubo del derecho de propiedad? Doctorita, ¿puede repetir la pregunta? ¿Ya? ¿Cuántas evoluciones históricas hubo del derecho de propiedad? Son 4, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características de la propiedad? ¿No es cierto? También son 4. Elementos de la propiedad. ¿Qué significa la función social de la propiedad?
¿Puede repetir la pregunta, doctora? ¿Qué significa función social de la propiedad? ¿Qué significa la pérdida del derecho de propiedad? ¿Qué es dominio? ¿Cuándo se da la pérdida? ¿Cuándo se da o cuándo se puede darse la pérdida del derecho de propiedad? ¿Cuándo se puede darse la pérdida del derecho de propiedad? Ahí ustedes me van a nombrar que son dos. Desde el punto de vista del objeto, que es destrucción material y destrucción judicial. Desde el punto de vista del sujeto, la cesación voluntaria y la cesación involuntaria. Con respecto, todo este es el tema que también ustedes lo tienen todo está en su texto. Los elementos de la propiedad, después qué es dominio. Otra pregunta, ¿qué es propietario? Fácil. ¿Qué es propietario? ¿Cuáles son los elementos que componen la propiedad según la legislación boliviana? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los elementos que componen la propiedad según la legislación boliviana? Otra pregunta, desde el punto de vista del sujeto, ¿cómo se pierde la propiedad?
Son preguntas que yo les puedo preguntar, ya le manifesté que son 10, pero nos falta también hacer el cuestionario del otro tema. Pero son sencillas. Estudien, jóvenes, su primer parcial, sus notas no es tan alta, ni tampoco puedo decir que es tan baja. Por favor, yo necesito que ustedes estudien. Yo estoy viendo también de que le falta, voy a tomar lista, por favor, tengo 41 alumnos registrados. También hay personas que no me dieron examen el primer parcial. Los que no me han dado examen, yo no les voy a volver a tomar, porque clara fui y que debían de presentarme una justificación siempre y cuando que sea por tema de trabajo justificado y también por tema de salud. Voy a llamar la lista, por favor. Hilda Acosta. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Carla Cecilia Suárez. No vino. Nah. María Onofre. No. Z. Ángel Sarabia. Todos se mimieron. Doctora presente, María Onofre. Ya. Ángel Sarabia. Angelito. Ricarda Guzmán. Presente, doctora. Neidy Villarruel. Presente, doctora. Presente, doctora. Ronald Condori. Presente, doctora. Weimar Sarabia. Presente, licenciada. Rudy Valderrama. Presente, licenciada. Gualberto Zambrana. Presente, licenciada. Sí se escucha el micrófono. Marisabel Castro. Marisabel Castro. Presente, dije, doctora. Ya. Gracias. Hilda Rocha. Presente, doctorita.